Hola a todos y bienvenidos a ¿Es serio? Hoy les traemos un tema que seguro les va a sorprender, los híbridos más increíbles del mundo felino. ¿Sabían que existen animales que son mezcla de leones, tigres, jaguares y otros grandes felinos? En este video vamos a descubrir juntos criaturas únicas como el jagleón, el ligre, el tigón y muchos más. Prepárense para conocer datos curiosos, sorprendentes y poco conocidos sobre estos felinos híbridos que parecen sacados de una película. Comencemos. 1. Jagleón. El jagleón es un híbrido fascinante y poco común que resulta del cruce entre un jaguar macho, Panthera onca, y una leona, Panthera leo. Esta combinación es extremadamente rara y no ocurre de forma natural en la naturaleza, ya que los hábitats de estos dos grandes felinos no se superponen. El jaguar habita principalmente en bosques tropicales y subtropicales de América, como la selva amazónica, mientras que el león se encuentra en sabanas y praderas de África y algunas regiones de Asia. La historia más conocida de jagleones proviene del Bear Creek Wildlife Sanctuary en Ontario, Canadá, donde dos ejemplares llamados Diablo, jaguar macho, y Lola, leona, fueron rescatados del tráfico ilegal de animales y, tras recuperarse, terminaron compartiendo espacio y desarrollando un vínculo tan fuerte que se reprodujeron, dando lugar a los únicos jagleones conocidos hasta la fecha. Este vínculo afectivo entre especies diferentes es poco común y sorprendió a los cuidadores, quienes inicialmente intentaron separarlos para evitar la reproducción, ya que la creación de híbridos puede alterar ecosistemas al introducir nuevos depredadores que compiten por recursos naturales. Los jagleones resultantes, como Tsunami y Hazara, presentan una mezcla física notable. Tienen el tamaño robusto y musculoso del león, combinado con el pelaje manchado característico del jaguar, además de una cola que recuerda a la del león. Esta combinación de rasgos hace que su apariencia sea única y llamativa, casi como una criatura salida de un cuento fantástico. A pesar de que los híbridos suelen enfrentar problemas de salud y desarrollo debido a la mezcla genética, estos dos jagleones han mostrado ser ejemplares sanos y fuertes. Desde el punto de vista genético, el jagleón también es interesante porque puede portar el gen dominante del melanismo del jaguar, como en el caso de Hazara, que es un jagleón melanístico, mostrando un pelaje oscuro con manchas visibles, lo que añade otra capa de singularidad a estos animales. Sin embargo, la mayoría de los jagleones son estériles, lo que limita su capacidad para reproducirse y perpetuar esta mezcla híbrida. Los jagleones no solo son un fenómeno biológico, sino también un símbolo para la conservación y la educación ambiental. En el Bear Creek Wildlife Sanctuary, Tsunami ha sido utilizado para sensibilizar al público sobre la importancia de proteger a los grandes felinos y sus hábitats naturales, destacando los riesgos que enfrentan debido a la pérdida de territorio y el tráfico ilegal de especies. El jagleón es un híbrido extraordinario que combina la fuerza y majestuosidad del león con la agilidad y el patrón único del jaguar. Aunque su existencia es fruto del cautiverio y circunstancias excepcionales, estos animales despiertan curiosidad y admiración, además de servir como recordatorio de la complejidad y fragilidad de los ecosistemas donde habitan sus progenitores. 2. Jaguapardo. El jaguapardo es un híbrido fascinante que resulta del cruce entre un jaguar, Panthera onca, y un leopardo, Panthera pardus, dos de los grandes felinos más emblemáticos y poderosos del mundo. Aunque ambos pertenecen al mismo género Panthera, sus hábitats naturales están separados geográficamente, lo que hace que la existencia de jaguapardos sea extremadamente rara y generalmente limitada a entornos controlados como zoológicos o santuarios de animales. El jaguar es nativo de las Américas, principalmente de la cuenca del Amazonas y otras regiones tropicales de América Central y del Sur, mientras que el leopardo se encuentra en África subsahariana y partes del sur de Asia. Esta separación geográfica hace que la reproducción natural entre estas dos especies sea prácticamente imposible, por lo que los jaguapardos son el resultado de cruces en cautiverio. En cuanto a su apariencia, el jaguapardo combina características físicas de ambos padres. Generalmente, estos híbridos presentan un cuerpo robusto y musculoso, similar al jaguar, pero con un pelaje que exhibe una mezcla de manchas y rosetas características de ambas especies. El patrón del pelaje puede variar considerablemente, mostrando manchas más grandes y definidas como las del jaguar, o un patrón más pequeño y denso como el del leopardo. Esta combinación hace que el jaguapardo sea visualmente impresionante y único. Desde el punto de vista del comportamiento, los jaguapardos pueden heredar rasgos de ambos progenitores. El jaguar es conocido por su fuerza y capacidad para nadar, mientras que el leopardo es famoso por su agilidad y habilidad para trepar árboles. Por lo tanto, el jaguapardo puede presentar una mezcla de estas habilidades, siendo un cazador versátil y adaptativo. Sin embargo, debido a que estos híbridos son muy poco comunes, hay poca información científica detallada sobre su comportamiento específico. Un aspecto importante a destacar es que, como ocurre con muchos híbridos entre especies diferentes, los jaguapardos suelen ser estériles, lo que significa que no pueden reproducirse y perpetuar su linaje. Esto limita la posibilidad de que estos animales existan en grandes poblaciones o en la naturaleza, manteniéndolos como curiosidades biológicas y ejemplos de la diversidad genética que puede surgir cuando se cruzan especies cercanas. El jaguapardo también plantea cuestiones
cuestiones éticas y ecológicas sobre la creación de híbridos en cautiverio. Aunque pueden ser fascinantes desde un punto de vista científico y educativo, la mezcla de especies puede afectar la conservación de las poblaciones puras y alterar la percepción pública sobre la importancia de preservar la biodiversidad natural. Por ello, muchos expertos en conservación prefieren centrarse en proteger a cada especie en su hábitat natural en lugar de promover la creación de híbridos. El jaguapardo es un híbrido raro y espectacular que combina la fuerza y el patrón de manchas del jaguar con la agilidad y elegancia del leopardo. Su existencia es un testimonio de la complejidad genética y la diversidad dentro del género Panthera, aunque su presencia se limita principalmente a entornos controlados debido a las barreras geográficas y biológicas que separan a sus progenitores. 3. Tigón. El tigón es un híbrido fascinante que resulta del cruce entre un tigre macho, Panthera tigris, y una leona, Panthera leo, un fenómeno que ocurre casi exclusivamente en cautiverio debido a que estas dos especies no comparten hábitat natural. Este híbrido es menos común que su contraparte inversa, el ligre, que es producto de la unión entre un león macho y una tigresa. La principal característica que distingue al tigón es su tamaño más pequeño en comparación con sus progenitores, debido a la herencia de genes inhibidores de crecimiento provenientes de la leona, lo que limita su desarrollo y evita que alcance las dimensiones gigantescas que pueden tener los ligres. Físicamente, el tigón presenta una combinación curiosa de rasgos de ambos padres. Tiene un cuerpo que recuerda al de un león, pero con rayas características del tigre, lo que le da una apariencia única y llamativa. Su tamaño suele ser menor que el de sus progenitores, con un peso que generalmente no supera los 180 kilogramos. Además, el tigón tiene patas y cola largas, lo que le confiere un aspecto más estilizado y menos robusto que el de un león o un tigre adulto. Esta mezcla de características hace que el tigón sea un animal imponente aunque menos voluminoso que el ligre. En cuanto a su comportamiento, el tigón puede mostrar una mezcla de las habilidades de sus padres. El tigre es un excelente nadador y cazador solitario, mientras que el león es un cazador social que depende de la cooperación en manada. Sin embargo, dado que los tigones son criados en cautiverio, su comportamiento puede variar mucho dependiendo del entorno y la interacción con humanos y otros animales. Un aspecto interesante sobre los tigones es su fertilidad. Generalmente, estos híbridos son estériles, lo que significa que no pueden reproducirse. Sin embargo, se han documentado casos excepcionales, como el de Noelle, una tigona que se apareó con un tigre y produjo una descendencia llamada T-tigón. A pesar de estos casos, no se conocen machos tigones fértiles, lo que limita la continuidad genética de esta línea híbrida. El tigón es un híbrido único que combina la majestuosidad del tigre y la leona, con un tamaño moderado debido a la influencia genética de la leona. Su rareza y características físicas lo convierten en un animal de gran interés científico y educativo, aunque su existencia está limitada a entornos controlados y su reproducción es generalmente imposible. 4. Ligre. El ligre es uno de los híbridos más sorprendentes y llamativos dentro del reino animal, resultado del cruce entre un león macho, Panthera leo, y una tigresa, Panthera tigris. Este híbrido no ocurre en la naturaleza debido a que los hábitats de leones y tigres no se superponen. Los leones habitan principalmente las sabanas africanas, mientras que los tigres se encuentran en bosques y selvas asiáticas. Por lo tanto, los ligres solo existen en cautiverio, generalmente en zoológicos o reservas donde se mantienen ambos animales en proximidad. Una de las características más impresionantes del ligre es su tamaño gigantesco. De hecho, el ligre es el felino más grande del mundo, superando en tamaño tanto al león como al tigre. Algunos ejemplares pueden alcanzar hasta 3.6 metros de longitud y pesar más de 400 kilogramos, lo que los convierte en verdaderos colosos dentro del reino animal. Este crecimiento descomunal se debe a la combinación genética que elimina los mecanismos inhibidores de crecimiento que cada especie tiene cuando se cruza en esta dirección específica, león macho con tigresa. En contraste, el tigón, el híbrido inverso, suele ser más pequeño debido a que hereda genes inhibidores de la madre leona. El pelaje del ligre es otro aspecto fascinante. Presenta una mezcla de características de ambos progenitores. El color base es similar al del león, con tonos dorados o amarillentos, pero con rayas tenues y difusas propias del tigre. Estas rayas pueden variar en intensidad y tamaño, y a veces son tan sutiles que solo son visibles bajo ciertas condiciones de luz. Además, algunos ligres pueden presentar una melena ligera en los machos, aunque generalmente menos desarrollada que la de un león puro. En cuanto al comportamiento, el ligre combina rasgos de ambos padres. Por un lado, puede mostrar la sociabilidad y la estructura jerárquica del león, y por otro, la habilidad para nadar y la fuerza del tigre. Sin embargo, dado que estos animales son criados en cautiverio, su comportamiento puede variar considerablemente y depende mucho del entorno en el que se desarrollen. Algunos ligres son conocidos por ser animales tranquilos y dóciles, mientras que otros pueden mostrar comportamientos más agresivos o territoriales. Un punto importante sobre los ligres es su fertilidad. Aunque muchos híbridos entre especies diferentes son estériles, existen casos documentados de ligres
tigres hembras fértiles que han podido reproducirse con leones o tigres, dando lugar a híbridos de segunda generación. Sin embargo, los machos ligres suelen ser estériles, lo que limita la propagación de esta línea híbrida. El ligre es un híbrido impresionante que combina la fuerza, tamaño y características de dos de los felinos más majestuosos del planeta. 5. Leopón. El leopón es un híbrido poco común que resulta del cruce entre un león macho, Panthera leo, y una leoparda hembra, Panthera pardus. Este híbrido es especialmente interesante porque combina dos grandes felinos que, aunque pertenecen al mismo género Panthera, tienen características físicas y comportamentales bastante distintas y habitan regiones diferentes, lo que hace que el leopón sea una rareza que generalmente solo se encuentra en cautiverio. El león, conocido por su melena imponente y su comportamiento social en manadas, habita principalmente las sabanas africanas y algunas zonas del sur de Asia. Por otro lado, el leopardo es un felino más pequeño y solitario, con un pelaje manchado que le permite camuflarse en diversos hábitats, desde bosques densos hasta zonas rocosas, extendiéndose por África y Asia. La combinación de estas dos especies da lugar a un animal con una mezcla única de rasgos físicos y comportamentales. En cuanto a su apariencia, el leopón suele presentar un cuerpo robusto y musculoso, similar al del león, pero con un pelaje que exhibe las características manchas del leopardo. Estas manchas pueden variar en tamaño y forma, y a menudo están distribuidas de manera irregular sobre un fondo que puede tener tonalidades que van desde el dorado hasta el marrón claro. La melena del león macho puede estar presente pero generalmente es menos desarrollada o incluso ausente en el leopón, lo que le da un aspecto más similar al leopardo en ese sentido. El tamaño del leopón suele ser intermedio entre el león y el leopardo, aunque tiende a ser más cercano al del león debido a la influencia del padre. Sin embargo, no alcanza las dimensiones de un león adulto típico, lo que lo hace un animal ágil y fuerte, pero no tan voluminoso como su progenitor león. Esta combinación le permite tener una gran versatilidad de movimientos y habilidades físicas. En términos de comportamiento, el leopón puede heredar la sociabilidad del león y la astucia y sigilo del leopardo. Los leones suelen vivir en grupos organizados con una estructura social definida, mientras que los leopardos son solitarios y territoriales. El leopón puede mostrar una mezcla de estas conductas, aunque, al ser un híbrido criado en cautiverio, su comportamiento puede variar considerablemente dependiendo del entorno y la interacción con otros animales y humanos. Un aspecto importante a considerar en los híbridos como el leopón es su fertilidad. Generalmente, estos híbridos son estériles, lo que significa que no pueden reproducirse y perpetuar su linaje. Esto limita la posibilidad de que existan poblaciones naturales o sostenibles de leopones, manteniéndolos como animales excepcionales en zoológicos o reservas. El leopón es un híbrido intrigante que combina la fuerza y presencia del león con la agilidad y camuflaje del leopardo, creando un felino único en su tipo. Su rareza y características físicas lo convierten en un objeto de estudio y admiración, aunque su existencia está limitada a entornos controlados y no tiene un papel en la naturaleza salvaje. 6. Puma pardo. El puma pardo es un híbrido poco común y fascinante que surge del cruce entre un puma con color, también conocido como león de montaña o cougar, y un leopardo, Panthera pardus. Aunque ambos son grandes felinos, pertenecen a géneros diferentes y habitan regiones geográficas distintas, lo que hace que este híbrido sea extremadamente raro y generalmente solo se encuentra en cautiverio o en circunstancias muy excepcionales. El puma es un felino nativo de América, con una distribución que abarca desde Canadá hasta el sur de Argentina. Es conocido por su gran adaptabilidad a diversos hábitats, desde bosques y montañas hasta desiertos. El puma es un cazador solitario y sigiloso, con un cuerpo esbelto y musculoso, adaptado para la velocidad y la agilidad. Su pelaje es generalmente uniforme, de color marrón claro o beige, lo que le permite camuflarse eficazmente en su entorno. Por otro lado, el leopardo es un felino que habita principalmente en África subsahariana y partes de Asia, conocido por su pelaje manchado con rosetas que le proporciona un camuflaje excepcional en bosques y sabanas. El leopardo es también un cazador solitario, extremadamente ágil y fuerte, capaz de trepar árboles con presas mucho más pesadas que él. El puma pardo combina características físicas y comportamentales de ambos progenitores, resultando en un animal único. En cuanto a su apariencia, el puma pardo suele presentar un cuerpo que mezcla la robustez y musculatura del puma con el patrón manchado del leopardo. Su pelaje puede variar, mostrando manchas que recuerdan a las rosetas del leopardo sobre un fondo de color que puede ser similar al del puma. Esta combinación le da un aspecto singular, que parece unir dos mundos felinos muy distintos. En tamaño, el puma pardo suele ser intermedio entre sus padres, aunque generalmente más pequeño que un leopardo adulto y más robusto que un puma promedio. Esta mezcla le confiere una gran agilidad y fuerza, adaptándose bien a diferentes tipos de terreno y condiciones ambientales. Desde el punto de vista del comportamiento, el puma pardo puede heredar la astucia y el sigilo del puma junto con la fuerza y capacidad de trepar del leopardo.
Ambos progenitores son cazadores solitarios, por lo que el pumapardo probablemente mantenga esta característica, prefiriendo la independencia y el territorio propio. Sin embargo, dado que estos híbridos son extremadamente raros y casi siempre nacen en cautiverio, el comportamiento específico del pumapardo puede variar según el entorno y la interacción con humanos u otros animales. Un aspecto importante a considerar es la fertilidad de estos híbridos. Generalmente, los híbridos entre especies tan distintas suelen ser estériles, lo que significa que no pueden reproducirse. Esto limita la posibilidad de que existan poblaciones naturales de pumapardos y mantiene su existencia como una curiosidad biológica y genética. El pumapardo es un híbrido excepcional que une dos grandes felinos con características muy diferentes, creando un animal único tanto en apariencia como en comportamiento. Su rareza y singularidad lo convierten en un objeto de estudio y admiración, aunque su existencia está limitada a entornos controlados y no tiene un papel ecológico en la naturaleza salvaje. 7. Tiligre. El tiligre es un híbrido poco conocido y sumamente interesante que resulta del cruce entre un tigre, Panthera tigris, y un ligre, este último siendo a su vez un híbrido entre un león macho y una tigresa. Por lo tanto, el tiligre representa una mezcla genética compleja que combina características de tres grandes felinos, el tigre, el león y la tigresa. Este híbrido es extremadamente raro y solo se ha registrado en cautiverio, dado que en la naturaleza es prácticamente imposible que estas especies se crucen debido a sus hábitats y comportamientos diferentes. El ligre, padre del tiligre, es conocido por ser el felino más grande del mundo, superando en tamaño tanto al león como al tigre. Su tamaño descomunal se debe a la ausencia de los genes inhibidores de crecimiento que normalmente limitan el tamaño de los felinos en estado natural. Al cruzarse un tigre con un ligre, el tiligre puede heredar esta tendencia al gran tamaño, convirtiéndose en un ejemplar imponente y majestuoso. En cuanto a su apariencia, el tiligre presenta una combinación única de rasgos físicos. Su cuerpo puede ser aún más grande que el del ligre promedio, con una musculatura poderosa y proporciones que reflejan la mezcla de sus ancestros. El pelaje del tiligre suele mostrar una base dorada o amarillenta, típica del ligre, pero con rayas más definidas y oscuras heredadas del tigre. Estas rayas pueden cubrir gran parte del cuerpo, dándole un aspecto rayado más intenso que el ligre, pero con la estructura corporal robusta y pesada característica de este último. El comportamiento del tiligre también es una mezcla interesante. Los tigres son cazadores solitarios y territoriales, mientras que los leones, y por ende los ligres, pueden mostrar comportamientos más sociales. Sin embargo, dado que el tiligre nace en cautiverio, su comportamiento está influenciado en gran medida por el entorno y la interacción con humanos y otros animales. Se cree que puede combinar la fuerza y agresividad del tigre con la sociabilidad relativa del ligre, aunque la información específica sobre su comportamiento es limitada debido a la escasez de ejemplares. Un aspecto importante a destacar es la fertilidad del tiligre. Generalmente, los híbridos entre especies diferentes suelen ser estériles, y aunque existen excepciones en otros híbridos felinos, no hay evidencia clara de que los tiligres puedan reproducirse. Esto limita la posibilidad de que esta línea híbrida continúe más allá de los pocos ejemplares existentes. El tiligre es un híbrido extraordinario que combina la grandeza del tigre y el ligre en un solo animal. Su tamaño, apariencia y comportamiento reflejan la compleja mezcla genética de sus ancestros, haciendo de este felino una criatura única y fascinante. Aunque su existencia está limitada a entornos controlados y su reproducción es incierta, el tiligre continúa despertando interés y admiración en el mundo de la biología y la zoología. Y hasta aquí nuestro recorrido por el fascinante mundo de los felinos híbridos. Desde el poderoso ligre hasta el raro pumapardo, estos animales nos muestran cómo la naturaleza, y en ocasiones la intervención humana, pueden crear combinaciones sorprendentes. ¿Cuál de estos híbridos te pareció más impresionante? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a aESerio para seguir descubriendo juntos los secretos más asombrosos del mundo animal y mucho más. Nos vemos en el próximo video.